les decía, hoy vamos a ver las dos presentaciones juntas, de modo que también les va a resultar más cómodo poder comprender algunos procesos. Vamos a interiorizarnos en lo que es fotografía a papel y voy a intentar mostrarle algunos deterioros con microscopio si es que la tecnología no falla. Cuando terminemos la presentación de los PowerPoint, voy a intentar mostrarle algunos deterioros acá con el microscopio que está conectado. Hice la prueba antes de que empecemos. En teoría se veía. Esperemos que funcione. Uno con la tecnología nunca sabe bien. Pruebo una vez más, porque algunos están diciendo que me escuchan bajito. Pruebo una vez más con el auricular, porque cuando no me escuchaban tenía el auricular puesto. A ver si... ¿Ahí mejora, Liliana? ¿Me escuchan mejor así? Yo giro la cabeza porque los leo, así no abro el chat en la grabación. Ok, bueno, empecemos con los tipos de deterioro, con los tipos de procesos en papel. Habíamos visto en la primera clase los procedimientos en general. Hicimos una reseña histórica de todos los procedimientos que existen. Hoy la idea es enfocarnos específicamente en los procesos en papel y en los tipos de deterioro de papel. Puede que sea un poco complicado en lo que refiere a los términos, pero no se preocupen, terminamos la clase y como siempre hacemos una ronda de preguntas para que puedan sacarse todas las dudas. Bueno, iniciemos con lo que refiere a los diferentes, a un repaso general de los primeros procedimientos que habíamos estado viendo en el encuentro anterior. Si las imágenes se ven con interferencia, va a pasar es por la calidad de la conexión. Lo del audio, si la mayoría me escucha, también puede pasar a los que no estén escuchando que sea por la conexión. En el día de ayer en las clases que tuve me pasó lo mismo. No sabemos si es algún problema en las conexiones acá en nuestra zona o en la provincia. Pero no se preocupen que como la clase está siendo grabada desde la compu local, el audio va a salir en el video. En el encuentro anterior habíamos visto en estos repasos general los diferentes tipos de procedimientos. Aquí vamos a hacer un repaso de la característica de los daguerrotipos que habíamos mencionado que no íbamos a tratarlos en profundidad, ya que son de los procedimientos más antiguos y son muy difíciles de que estén en sus colecciones, tanto en sus casas como en sus unidades de información, pero que debían tener las nociones generales para saber. Este daguerrotipo que ven en la imagen es de los daguerrotipos más conocidos para los argentinos. Es la única imagen fotografiada que existe de José de San Martín. Para quienes no son de Argentina ni de Latinoamérica, o que son de Latinoamérica pero que no conocen quién fue San Martín fue un prócer muy importante para nosotros los argentinos. Él muere en Francia. Este daguerrotipo fue tomado en Francia y donado por su nieta. Actualmente se encuentra en el Museo Histórico. Los daguerrotipos estaban hechos sobre estructuras de metal recubiertos de plata y con vapores de yodo. Y para revelarlos, o para hacer visible la imagen, no revelarlos como entendemos en la actualidad, se usaban vapores de mercurio. Estos procedimientos eran altamente tóxicos para quienes no conocían el manejo de los químicos. Muchas
personas sufrieron intoxicaciones, hasta hubo muertes por lo peligroso que era el procedimiento de la daguerrotipia. Los otros dos procedimientos antiguos que se dieron casi en paralelo fueron los ambrotipos, que surgen en 1851. Van a utilizar otra sustancia que es el colodión. Lo que son similares en estética, si ustedes se encuentran con una imagen estuchada, van a ver que acá dice que la imagen nunca se veía en el negativo. Los daguerrotipos como este que estamos viendo aquí de San Martín, si uno sacaba la película que estaba detrás porque estaba apoyado sobre el fondo, la imagen era en lo que conocemos hoy como negativo. Sin embargo, los ambrotipos se pegaban sobre el soporte, entonces nunca veíamos la imagen en negativo. Los ambrotipos lo que permitieron es hacer un poco más económico el proceso y empezaron a hacer que la fotografía llegue a otros lugares. Con los daguerrotipos, lo primero que sucedió fue que era elitista, era solamente para las altas clases. Igual si navegan y buscan un poco de historia de la fotografía, se van a encontrar que cuando surge el daguerrotipo, los diarios de la época lo tenían como un invento del diablo, porque la fotografía era una mezcla de químicos que los trajo el diablo y había mucha postura religiosa acerca del retrato. Para los que están, antes de continuar, diciéndome que no ven, yo en el paralelo que estoy siguiendo, siempre yo les aviso, tengo otra computadora en paralelo, estoy viendo que se ve lo que estoy reflejando. Lo que puede suceder son las conexiones. Cuando tienen problema para escuchar o para ver, desconéctense y vuelvan a ingresar, porque no es algo que le está sucediendo a todos. Yo por eso pongo mi segunda pantalla para asegurarme de que ustedes estén viendo, así que son problemas de conexión. El tercer tipo que habíamos visto, que yo había nombrado, eran los ferrotipos. Los ferrotipos surgen en 1856, son los más económicos de estos tres procedimientos. Están dentro de lo que se llama fotografía estuchada porque siguen la misma línea de tener soportes de placas de metal. De los más caros, de los más difíciles de conseguir y que también eran los más caros de adquirir, eran los daguerrotipos. Para que San Martín salga en esa imagen le tuvo que dejar 40 segundos quieto en una posición, ya con un procedimiento del daguerrotipo bastante avanzado. Los primeros procedimientos llevaban entre 2 minutos a media hora. Ya con los procedimientos del ambrotipo y del ferrotipo se acortan los tiempos, son más económicos, y los ferrotipos, a diferencia de los otros, no estaban en estuches, en las cajitas que habíamos visto en el encuentro anterior. Estas están pegadas sobre cartones que si el cartón está bien conservado, podemos probar si es un ferrotipo y acercamos un imán. Si la placa sobre la que está hecha la imagen es de metal, el imán se va a pegar. La mayoría de las veces, como los cartones que se utilizaban en esos momentos no eran de muy buena calidad, en la actualidad muchos de estos metales han roto parte del cartón y quedan expuestos. No son las más comunes ninguna de estas tres, por eso el curso es específico sobre papel, porque las imágenes que tenemos sobre papel son las más abundantes. Y algo que mencioné muy por arriba el otro día, que hoy también va a ser solamente un repaso, es la idea del negativo.
Los ferrotipos, más allá de que podían utilizarse las placas de metal como negativos, eran originales. Esa era la única, era la copia original porque se le entregaba al propietario esa placa de metal, por lo cual no quedaba la disponibilidad para copias. El concepto de negativo positivo va a ser introducido por Talbot. En paralelo a Daguerre, casi unos 5 años después, la diferencia va a ser que para que el daguerrotipo se conozca, Francia tuvo que comprar la patente para poder llevar las investigaciones, porque Daguerre patentó de manera privativa el invento de él del daguerrotipo. Mientras que Talbot, cuando crea el positivo negativo, él deja la patente libre, patenta en su nombre, pero a patente libre para que se pueda seguir experimentando y que pueda tener avance. Estos primeros negativos van a ser en colodión. El colodión es un nitrato de celulosa disuelto en alcohol y otros éteres con una mezcla de yoduro de bromuro y de cadmio. Eso más o menos es 1840, entre 1839 y 1850 van a ser estos avances, Laura. Por eso también son los menos frecuentes y, por ejemplo, en zonas más alejadas de los centros urbanos, como es la provincia de Misiones, es muy raro encontrar alguno de estos procedimientos realizados en nuestra provincia. Otras sustancias que se utilizaron para los negativos fueron la albúmina, el colodión y la gelatina. La gelatina es la que se tiene hasta el día de hoy. Pensando en el procedimiento químico, no en la fotografía digital, todos los que llegamos a utilizar en su momento la cámara con negativo de acetato, utilizaba de base la gelatina para la fijación de la imagen. Entre los soportes más utilizados por los negativos estuvieron el vidrio y el plástico. Hubieron negativos de papel y hubieron negativos de metal, pero fueron los menos utilizados. Cuando se empieza a utilizar, vamos a ver ahora en qué momento, cuando se empiezan a utilizar los negativos, el primer negativo que se va a utilizar son los de vidrio. Estos sí son mucho más frecuentes de encontrar porque el vidrio se extendió hasta inicios del siglo XX. Y con la aparición del plástico vamos a tener dos tipos de negativos de plástico. Unos son los de acetato, que son los que nos llegan hasta el día de hoy, y los otros, se me fue el nombre, seguramente alguno de los fotógrafos que está ahí se va a acordar, que eran los primeros, que eran altamente inflamables. Muchas gracias, de nitrato. Estos negativos actualmente las entidades que los tienen que tener un gran cuidado para resguardar. Si bien los negativos de acetato tienen su proceso de degradación, el otro es acetato, es el que conocimos todos, los negativos de acetato en Diana es el que utilizamos hasta entrado el 2000. Tiene su proceso de deterioro, que lo vamos a ver en otro video más específico, pero no tiene el deterioro peligroso que tienen los de nitrato. Los de nitrato combustionan, por lo cual las medidas de guarda para estos tipos de negativos sí deben seguir los estándares internacionales. Esto es a modo de poder tener una idea de los diferentes procedimientos para los que no vieron el video anterior. Nuestra idea es centrarnos en el papel, y en el papel como positivo, es decir, como copia. Para aquellos que no son fotógrafos,
cuando se habla de fotografía original, normalmente se hace referencia al negativo o aquellos que eran positivos de cámara. La mayoría de los documentos que tenemos en nuestras colecciones son copias, es decir, esa foto impresa que nosotros entendemos, la mayoría de las personas fuera del ámbito de la fotografía lo entienden como el original, son copias. El original siempre va a ser concebido por el negativo. Sin embargo, la mayoría de las colecciones que están en nuestras instituciones o en nuestras casas, más aún si heredamos colecciones fotográficas de nuestros familiares de fotografías antiguas, carecemos de los negativos, por lo cual podemos en alguna descripción que realicemos entenderlos como la copia original porque no hay otra de esa. Eso sucede, por ejemplo, muchísimo con casi todas las fotografías de comienzo de siglo que recibimos de los inmigrantes de nuestra provincia. Muy pocos tienen los negativos. Ahí, por ejemplo, estoy viendo que algo sucedió. Voy a volver a compartir la pantalla porque por alguna razón dejaron de ver mi pantalla. Ahí volvió. De los procedimientos que vamos a ver, que son quizás los más comunes de encontrar, vamos a ver los del papel salado. Entre ellos tenemos los calotipos y los cianotipos, los positivos de albúmina, pero como vieron cuando mencionaron hace unos cuadros anteriores, existieron negativos de albúmina. Nosotros vamos a ver solamente los positivos. Los de positivos de colodión, conocidos como aristotipos. Los aristotipos van a ser de dos formas, pueden ser de colodión o pueden ser de gelatina pop. Y los papeles de revelado, que surgen a comienzos del siglo, hasta 1970 van a ser más o menos los mismos procedimientos. Después va a cambiar, va a aparecer el plástico, que son los papeles que casi todos conocemos en las fotografías que llevábamos a revelar a las casas fotográficas. Normalmente los papeles eran papeles de revelado DOP con revestimientos de plástico, con papel RC, como se los conoce. Disculpen. Esto no quiere decir que los otros procedimientos hayan desaparecido. Los fotógrafos normalmente siguieron utilizando y siguen utilizando estos procedimientos. Como les decía, uno puede hacer cursos para hacer fotografías al colodión, se pueden hacer cursos para hacer en albúmina, pero hablando de la fotografía comercial, una vez que aparecen los papeles de revelado DOP, los otros procedimientos ya dejan de utilizarse. Los calotipos son el primer procedimiento negativo positivo, es lo que le mencionaba hoy. Fue presentado y patentado por William Talbot. Tuvo mucho tiempo para entrar en vigencia, a pesar de que él lo presentó inicios del 1840, mediados del 1840, no va a ser hasta los 1850, 1860 que toman fuerza. Primero porque en ese momento estaba en auge el daguerrotipo y el daguerrotipo permitía una imagen directa. Se hacía la exposición de la placa de metal en la cámara, se hacían los procesos químicos y teníamos la foto en la caja estuchada y salían. Sin embargo, estos primeros calotipos llevaban el proceso de tomar la foto en negativo, positivarla en un largo periodo de tiempo, no lo que tenemos nosotros hoy, que lo hace una
máquina automatizada y en el término de media hora, 20 minutos, depende de la máquina, sale un rollo completo. En este momento era artesanal, era una por una, había que sensibilizar el papel, había que preparar todo el papel para hacer el negativo, preparar todo el papel para hacer el positivo, hacer la exposición del negativo sobre el positivo a la luz, porque esto era por contacto, y recién lográbamos tener la foto. Entonces, para la época era un procedimiento que era engorroso. Este procedimiento normalmente, para quienes cuenten con colecciones antiguas, les aconsejo, en primer lugar, yo voy a hacer una mención general, porque igualmente no van a poder aprender de memoria hoy cómo identificar cada tipo. El texto de Villanueva Camarena, de Giselle Villanueva Camarena, el manual que está en la bibliografía general, tiene todas estas identificaciones, una por una. Otra posibilidad es que quienes puedan acceder a la compra del libro de Jordi Mestre también tiene todas las características de cómo identificar. Estos primeras copias en papel se puede identificar con una lupa como las que le mostraba. Disculpen, iba a hacer referencia al curso anterior para quienes nos hicieron, con las lupas de cuenta hilo o con las lupas de relojero. Se puede observar las fibras del papel. Esto puede darnos un indicio de que lo que tenemos es un calotipo. Otro de los algo que me olvidé de mencionar, otra de las cosas que se pueden hacer es con agua destilada, una gota de agua destilada. Estas pruebas siempre, como les decía en el encuentro anterior, con fotografías que no tengan ningún valor sentimental, que no tengan valor histórico, de esas que por ahí uno compra para hacer experiencias. Pueden con una gota de agua destilada ver la reacción que tiene la emulsión. Si la emulsión no se hincha, puede ser un calotipo, aunque también podría ser una albúmina. La albúmina los papeles albuminados fueron otro proceso que se utilizó para hacer positivos. Estuvieron mucho tiempo en vigencia. Probablemente si tienen fotografías en sus colecciones de 1850, 1860 hasta inicios del siglo XX, pueden que sean albúminas. Este papel fue el primer papel en industrializarse. Lo que se hacía era la clara del huevo, se la batía hasta punto nieve, se la dejaba reposar, se la volvía a batir a punto nieve, luego de ahí se introducía las sales y los químicos, se dejaba flotar el papel, se trabajaba con papeles muy finos, se retiraba el papel, se dejaba secar, se volvía a humectar el papel en esa mezcla de albúmina y se lo retiraba. Pero la comercialización no era con papel sensibilizado, era solamente la preparación de albúmina, porque una vez sensibilizado el papel tenía muy poco tiempo de uso. Estos papeles tuvieron algunas problemáticas. Una fue la de la gran producción que se necesitaba de huevos, que fue una problemática para la época cuando se empezó a industrializar esto, y después fue su conservación, ya que era muy atractivo para los insectos este papel. Sin embargo, hasta el día de hoy, en buenas condiciones, hay muchas copias aún dando vuelta.
¿Cómo identificarlos? Al igual que con las copias de calotipo, se puede ver la fibra del papel. En las zonas más claras puede que haya empezado un proceso de amarillamiento o un desvanecimiento de los altos blancos, que vamos a ver que es un tipo de deterioro. Otra forma de identificarlos es que con los años se han craquelado el huevo. Es como cuando ustedes dejan secar clara de huevo, cuando se rompe la cáscara de huevo y dejamos secar, que se seque, se craquela. Bueno, algo similar le sucede a esas fotografías, aún más si no tuvieron el resguardo necesario. Y si no estaban pegadas sobre cartón, otra de las características que tienes es que el papel era muy fino, se secaron, quedaron hechos rollitos, y son muy difíciles en estos momentos de volver a enderezarlos. Son algunas de las características por las cuales pueden llegar a reconocer que una fotografía es de papel albuminado. Esta, por ejemplo, es una imagen de una foto alemana de albúmina. Después la vamos a ver entera en la próxima presentación. Esto es el craquelado que les iba diciendo. También tiene el desvanecimiento. Esta foto es una de las que utilizo para jugar, no tiene un valor sentimental para mí. Por eso le hice unas pruebas para ver si era de albúmina. Otro procedimiento muy común, que este procedimiento es seguro, que si tiene fotografías de 1865 hasta 1930 más o menos, seguramente son de Aristotipo el colodión. Cuando recién surge este procedimiento en 1865 no tuvo tanto éxito, porque lo que sucedía era que el colodión no se fijaba bien al papel, por lo cual se perdía muy rápido la imagen, se iba despegando. Pero más o menos, no recuerdo bien ahora, cerca de 1870, se incorpora otro elemento, que es la capa de varita o óxido de bario. La capa de varita se incorpora entre el colodión y el papel. Esto permite que se fije, y este papel sí va a tener mucho éxito, va a reemplazar a los papeles albuminados en la comercialización. Su producción, la fijación de la imagen es mucho más fuerte, y además no hacía falta que quienes compraban el papel de colodión, el aristotipo o papel aristo, no tenían que sensibilizar el papel para poder tomar la fotografía. Estos papeles ya se vendían sensibilizados, duraban varios meses. Entonces ya empezaba un procedimiento de la fotografía un poco más parecido al que conocemos hoy en día, en el que se compraba, se revelaba no había que hacer los preparativos del papel, empieza un proceso de utilización mucho más rápido. Esto también va a permitir que se puedan hacer mucho más fotografías. La fotografía ya no es tanto de elite, la fotografía ya llega a las diferentes clases sociales. Las personas pueden acceder, pueden retratar no solo esos únicos momentos en el que juntaban el dinero para comprar, para que un fotógrafo haga su fotografía, sino que ya había otras posibilidades. Para identificar estas fotos, los papeles eran de fibras maderables. Vamos a ver que eso trajo un gran problema para quienes no hicieron el curso anterior. La pregunta de Laura hace referencia a lo que habíamos visto de los diferentes tipos de papel y cómo la composición de ese papel se daña en el tiempo. Muchos de los deterioros que vamos a ver son por los compuestos químicos que tiene la foto, más los compuestos químicos del papel. Eso hace que en el tiempo traigan muchos problemas.
les decía, la identificación del aristotipo, una es si tiene la capa de varita, que la mayoría de los aristotipos del colodión con los que se van a encontrar, porque es cuando cobró éxito y tuvo auge, van a ser varitados. La varita se ve casi a simple vista. Para si la foto está dañada, ya no hace falta que sea una lupa de relojero con una buena vista, o con una lupa de una calidad media, las capas de varita quedan visibles. Puede, al igual que lo que le mencionaba hoy, probarse con una gota de agua a ver si la emulsión se hincha o no. Si no se hincha, puede ser una copia de colodión. Esta es una copia de colodión. Es lo que quiero mostrarles después con microscopio. Este sector blanco que se ve acá, como esta imagen está muy dañada, en este caso se puede ver la capa de varita a simple vista, tanto acá como en este sector acá a la izquierda. Una de las características que tiene el colodión es que es muy sensible a los rayones, que esta foto igual no tuvo ningún tipo de cuidado, es por la razón en la que está tan rayada, pero es mucho más frecuente ya encontrarlos en el mercado o en las casas o en las colecciones de las bibliotecas o de las unidades de información. La gelatina pop, que lleva su nombre por el procedimiento, van a iniciar su comercialización en 1880. El mecanismo por el que se logra la fotografía, ver la imagen en la fotografía, es por ennegrecimiento directo. Estos papeles van a ser muy comercializados también, van a estar muy presentes también en las colecciones, van a convivir con los otros procedimientos de aristotipo. Estos directamente tenían una capa de varita. Son muy raros los casos donde podemos encontrar fotografías antiguas sin capa de varita en la gelatina pop. Tanto por la varita como por el mismo procedimiento de los químicos no se ven las fibras del papel. Y así como podíamos probar en el colodión como podíamos probar acá en el colodión que con una gota la emulsión, si no se hincha, es colodión, lo mismo vamos a hacer con la gelatina, pero va a suceder lo que le sucede a la gelatina comestible. Si le ponemos agua, si le ponemos humedad, reacciona y se hincha. Es muy común esto también en las actuales fotos de color, siempre hablando del procedimiento impreso, no digital. Estoy leyendo acá una pregunta, ¿no puedo identificar la varita? Yo voy a intentar mostrárselo con el microscopio cuando terminemos las presentaciones de los Power. Pero esta capa blanca que ven acá a la derecha, bien finita donde estoy pasando el mouse, eso es la capa de varita. La fotografía, si está entera, si no tiene ningún daño, depende de la calidad del papel, siempre se ve a los costados la capa de varita. La capa de varita es visible. Sin embargo, cuando la fotografía pasa como esta fotografía que está dañada, las capas de varita empiezan a quedar expuestas. La capa de varita es lo que está por debajo
de la imagen que nosotros vemos, lo que fija la imagen en el papel. En este caso, por ejemplo, lo que ven acá no es la capa de varita, esto es que le falta un pedazo a la foto. Cuando la compré estaba así, era una fotografía que está muy dañada, se nota que alguien quiso reparar o tuvo algún roce con algo, y esto que ven acá abajo es directamente el cartón, el papel de base. Pero esta es una de gelatinas. Esta foto, si uno humedece algún sector, con el tiempo, como está muy vieja, la gelatina empieza a hincharse. Siempre de color. ¿Te referís a la capa de varita, Daniel? La varita es blanca, que haya estado. Las fotografías de albúmina no tienen capa de varita. Las capas de varita aparecen en el colodión y en la gelatina. Siempre es blanca de origen. Originalmente es blanca. Si con los años en la varita quedó expuesta y se ensució con polvo, puede haber cambiado de color. Pero normalmente se la distingue porque es la capa blanca debajo de la imagen. Cuando la imagen se empieza a levantar, vemos una capa blanca que no es papel, pero tampoco es la fotografía, es la capa de varita. Y les decía, esto va a ser muy común hasta 1970, por lo cual casi todos los procedimientos que tengan en blanco y negro en sus colecciones, si son anteriores a los 70, van a ser albúminas, calotipos o gelatina pop. La gelatina DOP va a aparecer ya a finales de los 60, 70, comienzo de los 70. El gran cambio que se va a producir aquí es la aparición del plástico en los papeles. Este plástico es conocido como RC. DOP, en este momento no me acuerdo de memoria, Fernanda. Debería levantarme y buscar alguno de los apuntes. Es al igual que POP, llevan su nombre de gelatina POP y gelatina DOP por el procedimiento de origen y son siglas en inglés. Normalmente nunca estas siglas son en español. Lo mismo que RC es una sigla del tipo de procedimiento por el que se plastifica el papel, que es el que conocemos todos. Los papeles a partir del 70, cuando aparecen los papeles de RC, es los que nos llegan hasta el día de hoy. Para la identificación con estos más antiguos podemos, si tenemos la duda si es DOP o POP, es ver si son varitados o con capas de RC. Lo que hizo la gelatina es que los colores puedan virar. La gama de colores estándar van entre el azulado y el negro, pero si viraron, es decir, si cambiaron de color, pueden volverse a cualquier color. Depende del tipo de proceso que sufrió la fotografía. Puede haber pasado un verde, algún rojizo. Son de los más fáciles de identificar, además de que porque son los que en la actualidad lo tenemos. Y además, algo que le va a suceder tanto a la gelatina POP como DOP es que ante altas temperaturas empiezan a quedar como pegajosas. ¿Les habrá pasado alguna vez con las fotos color que revelábamos si sufrieron cambios de temperatura muy bruscos o se empezaban a pegar por el álbum de plástico que nos entregaban en las casas fotográficas, o si dejaron encimadas unas con otras que quieren verlas y están pegadas? Ese que están pegadas entre
el dorso de una fotografía y el frente de la otra es el efecto de la gelatina. La gelatina, ante altas temperaturas y humedad, se hincha y empieza a producir procesos que hacen que se peguen cuando vuelven a estar en su estado normal. Daniela, las Polaroid o instantáneas tienen sí este procedimiento, pero como el revelado se hace en la misma máquina, es otro de los cuidados que hay que tener. No vamos a abordar acá tanto el trabajo con las instantáneas porque el proceso de las instantáneas y su conservación es mucho más particular que los otros procedimientos fotográficos. Esta es una fotografía de las de gelatina por ennegrecimiento directo, que está enmarcada, pero originalmente me tomé el trabajo de levantar y empezar a romper la foto. Es entera, es solamente algo artístico el enmarcado que le dieron. Una de las cosas que va a pasar, que vamos a ver, es que cuando tienen mucha carga oscura, sucede algo que se denomina espejo de plata, que es lo que vamos a iniciar ahora a ver con los tipos de deterioro. Hasta acá por ahora lo que refiere a los procedimientos. Dejo de compartir pantalla mientras leo si hay alguna consulta y voy viendo el otro power. Buenas, Carlos, llegaste justo para la segunda parte. En esta segunda parte la idea es ver los tipos de deterioro de algunos tipos de fotografía, en especial de los que están a mi alcance. Como les había mencionado en el encuentro anterior, intento utilizar fotografías que sean de mi propiedad o que tenga la autorización para difundir. Así que vamos a ver algunos de los tipos de deterioros que vamos a ir encontrando. Como en todo proceso de conservación, los deterioros pueden ser intrínsecos y extrínsecos. Solo que a diferencia de lo que habíamos visto en conservación preventiva con los documentos, los deterioros, no tener buenos espacios, no tener un ambiente controlado, va a potenciar los deterioros intrínsecos de las fotografías. Y vamos a ver por qué. Los factores que van a propiciar el deterioro son ambientes inapropiados, guardas inapropiadas, el más común de todo es el de los errores de manipulación y los residuos químicos de los procesos. Nosotros no vamos a poder hacer nada sobre este último factor de los residuos químicos. No vamos a poder limpiar esos residuos porque son residuos químicos que quedan en el proceso de revelado, de positivado de las fotos. Esos químicos que quedaron depositados en la fotografía forman parte de ella. Nosotros vamos a poder tomar las medidas en el ambiente y con las guardas para frenar el deterioro. Sin embargo, en lo que son los ambientes vamos a tener tres factores
la temperatura, la humedad y la luz, habíamos visto en conservación preventiva que a la luz, pero no habíamos hecho tanto hincapié. En lo que es la fotografía vamos a ver que es mucho más importante ser consciente de la exposición a la luz de nuestras fotografías, más cuando lo vamos a hacer por tiempos prolongados, porque dañan mucho a los documentos. Lo mismo va a suceder con las guardas. Las guardas inapropiadas van a producir deterioros, por ejemplo, en que nos ha pasado con Carolina, que comparte este curso con nosotros, en una capacitación que dimos, y después en otro rescate que estábamos haciendo en una biblioteca, que el tipo de guarda que le habían dado a la fotografía era enmarcarla. Cuando enmarcaron la fotografía no pusieron nada que haga de separador entre la fotografía y el vidrio. Este tipo de guarda lo que hizo que al día de hoy, cuando nos encontramos ante esa situación, no podamos hacer nada, porque la gelatina, en este caso eran fotografías de gelatina, la gelatina tuvo tal nivel de cambios de temperatura y de degradación que se pegó completamente al vidrio. Esto se debe a que la guarda no fue bien realizada. Otros problemas con las guardas son, por ejemplo, que también es muy frecuente ver, que también puedo mencionar ahí, Carolina se debe estar riendo porque nos pasó, los álbumes que están de moda ahora, hacerlos con colores, con dibujitos, con cartulinas, con recortes, estéticamente son hermosos. En el caso de que tengamos los negativos para volver a revelar, o que tengamos varias copias de las fotos, o que sean digital y podamos hacer las impresiones que querramos, se pueden hacer estos álbumes. Ahora, cuando nuestra fotografía es... Normalmente corto un ratito para responder porque si no después se me va a pasar. Le respondo a Fernanda para el enmarcado. Normalmente se utiliza Passepartout, no Passepartout cartón, sino el Passepartout con alta carga de algodón. Si no hay papeles, cartones específicos que vienen para en conservación de fotografía. El problemita con estos papeles para conservación de fotografía es que que no se venden en Argentina, o si se venden en las casas de conservación, son en dólares, no se producen en el país. Sin embargo, los papeles Passepartout, los buenos Passepartout, sí se consiguen en las librerías artísticas. Si hay que enmarcar por ahí, si no conseguís los papeles de guarda de conservación, un buen Passepartout puede ser un reemplazante. Los errores de manipulación, algo que por ejemplo les mencionaba el encuentro anterior cuando les mostré la foto y tocaba a mano descubierta. Normalmente si vamos a trabajar con fotografía vamos a utilizar guantes de nitrilo o guantes de algodón. Yo prefiero guantes de nitrilo porque no dejan pasar químicos y además uno siente mejor el tacto y además el guante de algodón guarda polvo. Pero queda a criterio de cada conservador, son normalmente los guantes que se usan, no se utilizan guantes de látex. Los guantes de látex sí es una opción que está descartada porque tienen talco y eso es un químico que puede terminar dañando a la fotografía. Sí, Fabriano también sirve. Tanto el cartón de fondo como estoy leyendo acá las preguntas antes de seguir, tanto el cartón de fondo que pregunta Laura como lo que mencionaban hoy, tienen que ser de alta carga algodonosa, así se llaman, son cartones de alta carga algodonosa. Les menciono ahora y después pongo en el foro de esta unidad, o mejor de la siguiente, que ahí vamos a ver métodos y materiales que empleamos para conservación. Una casa es Decora, que está en Capital Federal. También está Conservarte, que se encuentra en Paraná, Entre Ríos.
La ANSISPAC, la Asociación de Protección del Patrimonio Cultural, comercializa en Argentina a Marco Polo, que es una empresa mexicana, y son las 3 más conocidas en Argentina en materiales de conservación. Pero los papeles Fabriano, los Passepartout, se consiguen en las casas artísticas, en las librerías artísticas, que en las ciudades grandes por lo menos siempre hay alguna, se consiguen fácilmente. La humedad, como siempre en conservación, va a ser una problemática. Mucha humedad y poca humedad son grandes problemas, y aún más si tenemos fotografía. La humedad baja, por ejemplo, en las fotografías de con gelatina, va a hacer que se vuelva muy pegajosa, y la humedad alta va a hacer que se empiece a encoger, que se empiece a secar, lo mismo que le sucede a la albúmina. Van a empezar a secarse, siempre dependiendo de la combinación de humedad y temperatura. Algo que va a suceder con cualquiera de los procedimientos, pero más aún con los procedimientos en gelatina y con los procedimientos en albúmina, es que los cambios de temperatura, el cambio de temperatura y una humedad muy alta van a hacer que aparezcan microorganismos, es decir, hongos, o que aparezcan insectos que empiezan a devorarse nuestras fotografías. La temperatura va a hacer que se acelere cualquier proceso de deterioro que esté sucediendo en nuestras fotos, ya sea porque por una mala manipulación o por alguna condición intrínseca de la fotografía. La temperatura siempre va a hacer que se aceleren estos procesos. Si son altas y si son bajas, muchas veces permite que se ralenticen. Van a ver si tienen la posibilidad de ir a alguna fototeca que conserve patrimonio fotográfico antiguo, que los lugares de guarda tienen temperaturas muy controladas y que siempre son lugares fríos los lugares de guarda. Porque en teoría ninguna fotografía de ninguna de los procedimientos que vimos hasta ahora deberían permanecer en guarda a más de 18 grados. Exactamente, lo que está diciendo Daniela es lo que estaba por mencionar. En los lugares como por ejemplo Misiones, que tiene clima subtropical húmedo sin estación seca, es muy difícil tener las buenas temperaturas que aconseja la IFLA en este caso para la guarda. Por lo cual, quienes han hecho pruebas químicas y físicas a la fotografía aconsejan que si no tenemos las posibilidades para mantenerlas todo el tiempo en la temperatura adecuada, es mejor que estén a la temperatura del lugar sin grandes variaciones. Porque si, por ejemplo, tenemos nuestras fotografías a 18 grados con el aire acondicionado de lunes a viernes, pero cuando se van todo el viernes apagan el aire y hasta el otro lunes no vuelven a poner el aire, o se corta la luz y entonces el espacio queda con mucho calor, eso perjudica más al objeto fotográfico que mantenerlos todo el tiempo a 30. Siempre y cuando estemos hablando de la fotografía en papel. Cuanto más antiguo sea el procedimiento que tengamos en nuestro acervo y cuanto más complejo sea el soporte, más influencia va a tener esto de tener en cuenta la temperatura y la humedad. Las fotografías en papel en estos procedimientos que vimos hoy, que son estos más comunes en nuestras colecciones, que son la gelatina DOP, POP,
Los calotipos pueden soportar de mejor forma temperaturas altas estables a grandes fluctuaciones. Otro gran problema que vamos a tener es la contaminación atmosférica. Las fotografías son muy sensibles a cualquier tipo de gas, más allá de los negativos de nitrato que autocombustionan. Cualquier fotografía por los químicos que lleva es sensible a los gases. Si tenemos temperaturas bajas que están haciendo que la gelatina se quede blandita y en el ambiente hay polvo y ese polvo se deposita en la gelatina cuando está blanda, lo que sucede es que cuando seque va a secar con ese polvo adentro y se va a incorporar a nuestra fotografía. Los vapores van a producir lo mismo. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado con eso. Con las fumigaciones sucede lo mismo que veíamos con conservación preventiva. Siempre hay que tener mucho cuidado con el tipo de químico que se utiliza para la fumigación. La ventaja que tiene la fotografía sobre los libros entre las fumigaciones es que rara vez vamos a tener una fotografía expuesta al aire libre. Normalmente la fotografía tiene su procedimiento de guarda, sus sobres, sus cajas, por lo cual si tomamos las medidas necesarias ante una fumigación y antes de volver a sacar la foto de su guarda, hacemos toda la limpieza exterior, no va a perjudicar. Ahora, si dejamos nuestra fotografía expuesta durante una fumigación, podemos tener muchos problemas con la conservación de nuestra fotografía. Algo, por ejemplo, que sucede, no es precisamente contaminación atmosférica, pero sí contaminación por la mala manipulación, es que las instituciones suelen tener expuestas fotos, por ejemplo en las fotos escolares, y algunas caras empiezan a borrarse porque la gente va y apoya los dedos, que es una mala costumbre que tenemos muchos, me incluyo, porque automáticamente vamos y ponemos el dedo. Nuestra piel tiene grasas que no son visibles a simple vista, pero cuando nosotros tocamos cualquier superficie, dejamos esa grasa, es lo que permite que después reconozca nuestras huellas digitales. Dejamos marcado nuestra huella, esa sustancia que tiene nuestra piel queda en las fotografías, y eso hace que con el tiempo, si cada persona va y hay una persona reconocida en la foto y le toca la cara en el mismo lugar, por ejemplo, se borra una imagen, pero no se borra por algún proceso químico intrínseco a la fotografía, sino por la mala manipulación. El otro factor que les había mencionado y que va a ser muy importante, si no lo ponemos quizás como esencial en el cuidado en la fotografía, es la exposición a la luz. En la mayoría de las instituciones que resguardan patrimonio, algo que sucede es que quieren hacer muestras con sus fotografías. Si van a hacer exposición con sus fotografías originales, es lo menos recomendable que hay, porque el daño que produce la luz es irreparable. Vamos viendo los cuidados con la luz y después vemos los otros cuidados, Carlos. Con la temperatura y la humedad, quizás si vemos a tiempo, nosotros podemos revertir lo que esté sucediendo. Si es que la gelatina se estaba quedando blanda, una vez que estabilizamos y no dejamos que la gelatina se vuelva a poner blanca, paramos el deterioro ahí. Sin embargo, los daños que produce la luz son para siempre. Vamos a decir que son irreversibles,
La luz LED afecta menos, pero igualmente afecta. Lo que va a afectar es la cantidad de luxes a los que esté expuesta la fotografía. La exposición a la luz va a producir desvanecimiento, y si se desvanece vamos a perder información. La temperatura normalmente la luz tiene temperatura, entonces la alta temperatura va a empezar a producir daños químicos que van a alterar a nuestra fotografía. Uno de los deterioros, por ejemplo, que podemos ver es la acidificación. Esta acidificación se produce por la oxidación de la lignina que tienen los papeles más viejos, y vamos a ver que son manchas amarillitas que son conocidas como foxing. Los daños de la luz son acumulativos. Cuando el documento absorbe luz, por eso les recalcaba el encuentro anterior que no hay que digitalizar las fotografías sin hacer las pruebas técnicas con algún otro documento antes. ¿Por qué? Porque es lo mismo, es exactamente lo mismo si yo expongo durante 24 horas a 50 lux una foto, a que si expongo 1 hora hoy, la guardo, 1 hora mañana, la guardo hasta sumar 24. La foto no es que la dejamos descansar y pierde toda la luz acumulada. Por eso, por ejemplo, las pocas veces que los grandes museos o las grandes instituciones exponen estas fotografías históricas, van a ver o que son lugares muy oscuros donde está la exposición, con luces LED, porque las luces LED son luces frías, enfocando de cierta manera a la fotografía, o alguna otra experiencia que nos contó una profesora una vez, una docente, en una muestra fotográfica. Hacían como ventanitas con cortinas. Para medir la exposición lo que hacía era que la cortina se corría, uno veía la foto y se cerraba de vuelta. Y tenía como, no me acuerdo si era 30 segundos entre que se abría y se cerraba, y era lo que uno podía ver de la foto. Esta primera fotografía, por ejemplo, de Niepce, la original no está expuesta, está en un lugar guardado especial. Quienes tienen acceso son los profesionales que trabajan y hacen el control de su deterioro. Es muy raro que se hagan exposiciones con los originales. Respondo acá 2 preguntas. Una es la de Liliana, si se puede sacar fotos con una cámara digital. Sí, se puede sacar fotos con una cámara digital, se puede digitalizar con escáner. Lo que no podemos hacer con el escáner es preparo el equipo, hago el escaneo y veo que me salió mal, vuelvo a escanear. Y vuelvo a escanear, y para lograr la imagen que voy a guardar de archivo hago 6 pruebas de escáner. Eso no. Ahora sí, preparé todo mi equipo, estoy lo suficientemente entrenada con el escáner, paso una vez y ya no voy a exponer de nuevo esa foto al escáner porque ya está digitalizada. Probablemente la saque solamente para algún investigador y la mayoría de los usuarios use esa foto digital. Después la otra pregunta de Laura, si los daños... No entendí tu pregunta, Laura, si podés repetirla de nuevo. Dependiendo la técnica, Liliana, normalmente se digitalizan y quedan archivadas. Por ejemplo, en la experiencia de la Biblioteca Pública de las Misiones, nosotros con la muestra del Bicentenario digitalizamos las fotos. Les había narrado eso la experiencia pasada, el encuentro pasado. Y todas las reproducciones de las fotos son a partir de ese digital. No se toca más la copia original. Se digitaliza una vez y normalmente, por ejemplo, lo que se aconseja es trabajar con esa copia digital. Una gran colección digital que hay en Argentina la tiene el Archivo General de la Nación,
salvo que vayan con algún papel que demuestre que quieren investigar algún procedimiento o algo específico y necesitan trabajar con la copia, las fotografías históricas le van a facilitar el digital. Es muy difícil que le entreguen para trabajar una copia en papel, en copia original, porque sufre muchos daños. No dije eso, Laura. Que son los daños más conocidos, son irreversibles, los daños de la luz. Normalmente se mide en lux, la exposición. El lux es la medida por la cual se mide la luz. Eso. Otra de las recomendaciones siempre es que si se van a hacer exposiciones de originales, se hagan por periodos cortos y con grandes tiempos de guarda. Es decir, si por alguna razón tengo que hacer exposición con lo original porque quiero mostrar un procedimiento, porque no quiero digitalizar, no voy a planificar una exposición de 3 meses. La exposición será de 2 semanas, de un mes como mucho, y quedará guardada la fotografía por lo menos por los siguientes 6 meses para dejarla descansar. Vamos a ver ahora algunos tipos de deterioros. Estos son los deterioros más comunes. Van a depender del procedimiento, pero son comunes a los procedimientos más antiguos, por eso les agrupé. Exactamente, sí. Las luces, lo mínimo, si no podemos hacer una guarda de la foto y que no quede expuesta, es al menos ponerlas en luces frías, ponerlas con luces LED. Como consejo, si es posible digitalizar y mostrar una copia, es lo mejor. Porque con el tiempo se va a ir desvaneciendo la imagen. Este primer daño, el desvanecimiento de la imagen, que en esta imagen se ve perfectamente cómo se está este hombro y cómo hacia abajo se está desvaneciendo, acá al costado. Se produce por la exposición a la luz. La luz en sí misma no es mala, sino que es el efecto que la luz produce sobre los químicos de la foto. La mayoría de las primeras fotos están hechas con sales de plata o con algún tipo de metal, de sales de algún metal. La más común son las sales de plata. Como todo metal se oxidan, como todo metal son sensibles a los cambios, entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Otro deterioro, y que es un deterioro clásico de la albúmina, son las craqueladuras. Después vamos a tener el espejo de plata, que también se produce por un cambio de estabilidad en las sales de plata. El amarillamiento, que el amarillamiento puede darse o por el soporte, es decir, por el papel, porque el papel sea de mala calidad y tenga alta carga de lignina, entonces va a empezar a oxidar y va a empezar a quedar amarillo, o por algún cambio de estabilidad en la plata o en el colodión o en alguno de los componentes químicos de la foto. Otro deterioro muy común, y más para estas fotos que venían pegadas sobre cartón, una característica, esta es una foto en albúmina, una de estas características de esta foto es que si ustedes miran son muy finitos el papel, lo que les decía, la albúmina es un papel muy finito, se pegaban sobre los cartones, dependiendo del poder adquisitivo de quien pagaba la foto, la calidad del cartón en el que se pegaba la foto era mejor o peor, muchas veces eran rejuntes de otros cartones, por lo cual los procesos de oxidación son muy altos.
Esta es la foto de colodión que les mostraba hoy. Fíjense que también tiene el proceso de desvanecimiento de la imagen. Fíjense que un brazo de la nena todavía se ve muy bien. Y en la parte donde había más luz es donde se empieza a borrar la imagen, casi no se ve el bracito. Más allá de otros deterioros que tiene, como que el soporte no fue cuidado y está sucio, se empiezan a ver las capas de varita. La imagen está quedando amarilla. Aquí tenemos otra, esta foto nos cedieron en donación para digitalizar el Museo del Inmigrante del pueblo de Capiobí, Misiones. Es la Escuela Nacional número 33, nos donaron para el proyecto FOBIP. Quedó cortado, me quedó cortado el epígrafe. Y aquí vamos a ver que en sí misma la fotografía no está sufriendo grandes daños. La fotografía, más que en algunas partes, por ejemplo como aquí, en algunos sectores que se nota que por algún roce que ha tenido en los años, la foto en sí misma está bien conservada. El problema de la fotografía es el soporte. Todas las manchas que vemos, acá les voy indicando por ahí las manchas más grandes que se observan, o por ejemplo en el techo, son manchas que produce el soporte de mala calidad. Los cartones tenían alta carga de lignina, la lignina se oxida, entra en contacto con las sales de plata y empieza a oxidar además las fotos. Aquí no se ve, y esta foto, como nos prestaron para donar, no tengo para hacerle otro tipo de muestras. Cuando uno acercaba con el microscopio algún sector de la foto, se ve que las manchitas pequeñas ya están invadiendo la foto. Este deterioro, por ejemplo, no podemos frenarlo ni siquiera retirando la foto. ¿Por qué? Primero, el papel de esta foto es muy fino. Lo más probable es que cuando querramos retirar la foto terminemos rompiendo. Otra es que el soporte es parte de la historia de esta foto. Eliminar el soporte de esta foto es eliminar parte de la historia de la fotografía. Por lo cual lo único aconsejable es hacer una buena guarda y tenerla guardada en un lugar adecuado. Esta es una de las primeras escuelas de la zona norte de la provincia de Misiones, por eso también es muy rica para nuestra historia. Tiene, si ven, al lado del escudo a la derecha donde tengo el mouse, si miran con detalle se ve que también hubo algún problema, algún bichito que estuvo comiendo la foto. Esta es otra fotografía que nos prestaron para digitalizar en el Museo del Inmigrante de Capiobí. Es una boda de 1938. También es una foto muy linda, y si observamos, tiene varios tipos de deterioro. El desvanecimiento de los altos blancos, que se da tanto en la parte superior izquierda como hacia el costado derecho, que la imagen se está desvaneciendo. Además, si ven arriba, tiene manchas de suciedad. Estas manchas son muy típicas en la provincia de Misiones. Para quienes no conocen Misiones, Misiones tiene una tierra, la tierra roja. Esta tierra se da por el alto contenido de hierro, por lo cual es una tierra que cuando ensucia, los residuos que dejan residuos de hierro y producen oxidación. Esta es la imagen completa que les había mostrado hoy. Aquí no se ve, así que voy a probar si la podemos ver con la cámara. Esta imagen lo que tiene es que
en espejo de plata casi completo en toda la parte negra. Aquí donde brilla en realidad el escáner cuando pasó hizo el brillo. El espejo de plata es el más común, es el más fácil de darse cuenta, porque si uno mueve la foto en la luz va a ver cómo la foto empieza a espejarse. Por eso mismo se llama espejo de plata. Esta es la bibliografía de esta unidad. Esto corresponde ya a la unidad 2, que son tipos de deterioro. Van a ver que en esta unidad temática no armé carpeta de bibliografía, porque la bibliografía recomendada está dentro de los manuales de bibliografía general. Hay mucho más para ampliar. Se podría hacer una clase por cada tipo de deterioro, por cada proceso. La idea es, como les menciono siempre, el curso es básico, es que ustedes se lleven por lo menos las herramientas mínimas para poder interiorizarse en el tema. Y vamos a ver ahora si podemos ver algunos daños y algunas características de las fotos en el microscopio. Lo primero que vamos a intentar ver es la fotografía en albúmina. Para que vean el craquelado del que les hablaba hoy. A ver. Estoy teniendo problemas con la cámara. Ahí está. No sé si llegan a apreciar, a ver cómo toda la capa está como craqueladita. Esa es la característica de la albúmina. Ahora les quiero mostrar, esto va a ser con paciencia porque vamos a humedecer la foto. Voy a humedecer la foto para que puedan ver. Esperemos que salga. Hoy antes de la clase probé y se hinchó la gelatina. Vamos a ver si ahora logro que suceda lo mismo. Estoy haciendo el preparado, por eso no. Donde se encuentra más brillante, donde deposité el agua, una gotita pequeña de agua destilada. Esto con el tiempo empieza a hincharse y empieza a cambiar la textura respecto a la otra parte de la foto, que es lo que le permite comprobar si es gelatina o no. Ahora vamos a ver con la de colodión cómo no cambia. Vaya que el papel se humedece, no empieza a hincharse las fibras. Esta es la de colodión. Fíjense cómo es diferente la textura de la fotografía en colodión. Está muy iluminada y no quiero tocar mucho la luz porque es cuando se me desconecta la cámara.
de la compu. Y volvamos a la textura de la fotografía en albúmina, sí, en albúmina. Y la de gelatina. Esta presenta los deterioros típicos que van a ver los rayones. En esta es que vamos a apreciar bien la capa de varita. Fíjense que acá se aprecia bien la capa de varita. Sí, Carlos, es una de las razones del huevo, es una sustancia orgánica que va a contribuir muchísimo al deterioro de la fotografía. Sí, Laura, ahora les muestro, solamente que como si desengancho el microscopio me cuesta mostrarles, les muestro ahora los detalles, después vamos viendo la foto en general. Acá se observa aún más. Tenemos, a ver, tenía otra fotografía. Para mostrar donde podíamos observar también esta. Este tiene un daño, después les muestro, tiene un daño superior. Pero como deja expuesta, fíjense cómo se ve. Esto es la imagen, esto es la foto, digamos. Esto es parte de la varita que quedó expuesta y lo que está más abajo es el papel. Después les voy a mostrar una foto que tuvo un gran problema, lamentablemente. Y volvamos acá a ver cómo la gelatina cambió. Fíjense cómo se hidrató la parte de gelatina. Y vamos a ver qué sucede con la de colodión. Ahí está. Con la gota de agua vamos a secar un poco. Esto va a pasar un rato y lo que va a hacer es lo que está sucediendo en esta zona, que está absorbiendo, pero no se hinchó. Vieron que no sucede lo mismo que con la otra foto, que empieza como a cobrar volumen. En esta es la que se observaba la capa de varita. Ahora vamos a verlo y dejar de compartirla y a mostrar cada una de esas fotos enteras. Acá vuelvo. La de gelatina que estábamos viendo recién es esta. Por mi cámara, que no es muy buena, no se va a poder apreciar a simple vista. Acá está el manchoncito que le hice con agua, casi no se aprecia. Esta es la fotografía en la que vimos la capa de varita. Acerco para ver si pueden ver. Es este sector aquí, en el que veíamos, de este lado, perdón, la que veíamos la capa de varita expuesta. Esta es la de albúmina, que es la que también, las tres habíamos visto en el digital porque sabía que iba a pasar esto, que no íbamos a poder ver por la iluminación. Y esta es la que tiene espejo de plata, que aquí sí la luz va a ayudar a que
Fíjense cómo pongo en este sentido de la luz y se ve el blanco y negro de la foto y cómo empiezo a mover al otro sentido y se empieza a espejar. Todo este brillo que sucede no es otra cosa que el espejo de plata en la fotografía. Fíjense cómo se espeja casi completa en las zonas negras. Y esta otra foto era la que le mencionaba, que tiene mucho más deterioro. Esta foto no es tan antigua, es de 1956. Es en lo que es actualmente la ciudad de San Vicente. En ese momento era colonia, estaba pegada y la gelatina se ablandó y quedó pegada por otra fotografía. Cuando se la intentó separar, se levantó buena parte de la imagen. Estas fotografías primeras que les mostré son las fotografías que yo le había comentado que uno puede comprarlas, por eso me atrevo a jugar, porque más que valor comercial no tienen. Sin embargo, por ejemplo, esta fotografía sí tiene un valor, es una fotografía familiar, por eso solamente les mostré cómo está actualmente. Sobre este tipo de fotografías no les recomiendo que hagan ningún tipo de estos experimentos con las. Si tienen fotografías con poco valor, pueden jugar a hacer estas cosas. Yo lo hago con microscopio porque tengo la posibilidad de tener un microscopio. Lo pueden hacer con una buena lupa. Las lupas en casas donde venden en las relojerías o en las buenas librerías pueden conseguir estas lupas de relojero o en las ópticas. Si les interesa pueden hacer estos juegos, identificarlas. Empiezo a leer acá los comentarios porque se me apagó la otra pantalla. Así puedo responder las preguntas. Ah, qué bueno, Laura, lo de la capa de varita, cuando empieces a ver las fotos vas a empezar a ver que casi todas las fotos que tengan antiguas tienen esta capa de varita. Sí, por favor, Liliana, para ver la roca. Mis fotos, como les mencionaba, esta que tiene capa de varita es del 55. Es tomada acá en la provincia. Estas otras fotografías yo estimo que son por la técnica de comienzos de siglo. Lo mismo que esta de gelatina. Por la casa de fotos, esta fotografía no se llega a leer, pero de una dirección, Puerto 200, fotografía de Viena, en Rosario. Así que los que estén en el curso, que son rosarinas, por ahí pueden tener alguna información de alguna de las casas antiguas de fotografía. Estoy viendo acá la pregunta de Anaí. ¿Tenés conocimiento de cómo tratar diapositivas? En la biblioteca hay. Sí. No vamos a tratar las diapositivas en sí mismas, pero la mayoría de las diapositivas son diapositivas acetatos y le podría dar el mismo tratamiento, o mejor dicho, se le da muchas veces el mismo tratamiento que a los negativos. Los que tienen el marco de plástico normalmente no sufren grandes deterioros, salvo que se les ponga calor, a frío, no tienen grandes deterioros. Sí deberías verificar si tienen olor a vinagre, es porque se están acidificando, están produciendo ácido acético. Una característica de los negativos de acetato en su deterioro es que producen ácido acético o vinagre. El término más cotidiano es decir que se están avinagrando, que es lo que le está sucediendo. Pero si no está sucediendo eso, no, más que tener en un lugar guardado donde no haya cambios bruscos de temperatura y de humedad, no les va a suceder nada a tus diapositivas.
Sí, el consejo de un lente de 35 o 50 milímetros también es muy bueno. Como la mayoría de los que están en el curso no son fotógrafos, yo en particular tampoco, me gusta la fotografía, no me considero fotógrafa, tengo mi cámara pero nada más, o la tenía porque se rompió. Las lupas normalmente, y además lo que tienen es que si van a tener en sus instituciones colecciones de fotografía, es aconsejable que si pueden pidan que les compren buenas lupas, porque les va a servir no solo para la fotografía, sino también para los documentos en soporte de papel. La fotografía siempre es muy, la lupa es siempre muy utilizada en la conservación. Sí, probá, sirve como lupa. Si la tenés, Liliana, es muy bueno si no tenés la lupa. Otra herramienta que pueden comprar, el microscopio, les muestro el microscopio que estaba utilizando, no es un microscopio muy raro, es un microscopio eléctrico. Los técnicos normalmente que arreglan celulares suelen tener estos microscopios. Estoy desconectando para poder mostrárselos. Es este. Lo compran por Mercado Libre. Y otro que se puede utilizar, que es más económico, es este, que es un mini microscopio. Viene con luz también. Esto está mucho más económico. Esto no sé ahora, pero hasta hace un tiempo estaba 300 pesos, 400 pesos argentinos en Mercado Libre. El otro microscopio sí está un poco más en su valor. ¿Alguna pregunta, duda para responder? La idea es que en el próximo encuentro veamos los métodos y materiales que utilizamos para conservar. Mi idea es hacerles un video acerca de las guardas, de la confección de las guardas, más que nada porque no, como tengo solamente la cámara de la computadora, no puedo filmarme, así que voy a fotografiar el proceso para mostrarles cómo hacer una guarda, y en el encuentro que tengamos, donde vamos a ver los diferentes tipos de materiales, las normativas que tienen que cumplir, les saco las dudas que surjan respecto al diseño de la guarda. Voy a hacerles un sobre de guarda que les va a servir tanto para quienes quieran hacerlo en sus instituciones como para quienes quieran hacerlos en sus casas, para guarda de sus fotografías históricas. Si no hay consultas ni dudas, sí se puede, por mail preferentemente no, porque el mail sigue sobrecargado. Para quienes recién se incorporan, yo esto lo había mencionado a la gente que hizo el curso de conservación preventiva, nunca está de más repetir, tuvimos un problema, los dos cursos tuvieron mucho más demanda de lo que esperábamos, por lo cual hay como 400 mensajes en el correo, y por más de que mi compañera que me ayuda con esto está respondiendo, siguen entrando muchos mails. Así que las dudas sí pueden ser en el grupo de WhatsApp o en el foro que voy a abrir en este tema. Cada tema tiene su foro para hacer las consultas ahí. Además, lo que permite, si haces la consulta por el grupo de WhatsApp o por el foro, es que tus compañeros pueden leerlos y entonces sacan la duda también todos. Papel japonés, fuera de Conservarte y Decora, en este momento no recuerdo. Sé que hay un papelero, un maestro papelero acá en la Argentina que hace papel japonés. Debería preguntar a una conocida de Buenos Aires a ver si me recuerda el nombre de quién es que fabrica el papel japonés.
Si no, podés buscar a Pequeño Molino en el Facebook, que hace papel de formio. Que el papel de formio es muy similar al japonés, es mucho más económico y tiene casi las mismas características. Los de molino de papel, sí, Silvia, no es papel de arroz. El papel japonés es de... No me sale en este momento el nombre de la planta japonés, es de un tipo de morera japonesa. Lo que hace es que tiene fibras largas, entonces hace que sea un papel muy fino, casi transparente. Papel coso. El coso es una variedad. Hace que tenga las fibras largas, se pueden hacer papeles muy finos, los más finitos llegan a ser casi transparentes, pero son muy resistentes. El papel de arroz tiene fibras cortas, entonces no es resistente, no sirve para hacer trabajos de conservación. El trabajo final va a ser, al igual que para quienes hicieron el trabajo de conservación preventiva, va a ser una integración de todo. La idea es que ustedes puedan buscar alguna fotografía, si es posible antigua, o si es posible con algún daño, si va a ser de las modernas, y que puedan aplicar cada uno de los conceptos, que puedan identificar si es muy antiguo y no pueden identificar exactamente qué procedimiento es, aproximar qué tipo de procedimiento podría ser. Si son de las modernas, del 70 para acá, van a ser gelatina DOP. En identificar qué tipo de deterioro, sugerir algún tipo de guarda que realizarían, hacer la descripción documental, que es lo que vamos a ver en la unidad 4, y por último digitalizarla. En la última unidad, en la 5, vamos a ver digitalización. Vamos a ver una opción para digitalizar con el teléfono, para quienes no tengan escáner ni en sus casas ni en sus instituciones y quieran digitalizar con buena calidad. No va a ser la calidad de guarda establecida para la conservación, pero va a ser aproximada, va a estar casi bajo los parámetros de guarda de conservación. Y más o menos eso va a abordar el trabajo final. Muchas gracias, Melina. Mariela, ¿alguno tiene una consulta más? Si no, nos despedimos. De nada a todos, gracias a ustedes. La próxima, sí, es el lunes. Les voy a dejar estos días para que repasen esto. Voy a poner las actividades. Y viernes o sábado voy a estar subiendo el video con la elaboración de la guarda. Bueno, me despido. Gracias a todos por acompañar en esta propuesta. Seguimos por el WhatsApp.